Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Dios es mi tesoro. Todos sabemos muy bien esto, pero hoy tomémonos un tiempo para reflexionar nuevamente sobre ello. ¿Por qué Dios es nuestro tesoro? En el libro de Génesis, capítulo 1, está escrito que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál era el estado de la tierra en el principio? Está escrito que la tierra estaba vacía. ¿No es así? Esto significa que no había nada. Estaba vacía, sin absolutamente nada. Sin embargo, Dios dijo, sea la luz, y creó la luz y las tinieblas. En un mundo donde no existía nada, Dios creó las aves para llenar los cielos, los peces para nadar en el mar, las bestias para vagar por la tierra, todo tipo de árboles y flores para adornar la tierra, y finalmente creó al ser humano para que gobernara sobre toda su creación. Así es como nuestro Dios ha llenado por completo la tierra, que antes estaba vacía y desordenada. Por lo tanto, ¿qué es Dios? Él es mi tesoro. Él es nuestro tesoro. Todo fue posible porque Dios estaba allí. ¿No es así? Ahora, estamos orando y esforzándonos por nuestra misión de llevar el Evangelio a países donde todavía no ha llegado. Sin embargo, ¿cuál es la situación? Vayamos donde vayamos. Cuando nos limitamos a observar las condiciones externas y el entorno, todo parece insuperable. Ni siquiera dominamos el idioma del país al que nos dirigimos. Habiendo aprendido lo necesario del idioma para predicar el Evangelio, seguimos adelante con la determinación de compartir rápidamente la palabra de Dios. Cuando vemos todas las condiciones, estas parecen tener carencias significativas. Esta también era la situación en los primeros días del Evangelio en los Estados Unidos. Era una situación en la que no había nada. No había parientes, amigos ni conocidos. El entorno en el que vivíamos hacía que todo resultara difícil. En ese momento, el gerente de un banco local nos preguntó, ¿qué los trajo hasta aquí? Respondí, ¿acaso no es evidente que he venido a predicar siendo el pastor de esta iglesia? Este lugar ya está lleno de iglesias coreanas. Así que venir ahora a predicar el Evangelio es demasiado tarde. ¿No sería mejor para un joven pastor como usted dirigir una iglesia en Corea, en lugar de pasar por tantas dificultades aquí? Lo dijo como si me estuviera dando un consejo. Sin embargo, en ese momento le dije, le mostraré lo próspera que será nuestra iglesia de Dios en los Estados Unidos en los próximos 5 años. La mirada en sus ojos decía, ¿este joven está siendo imprudente y no comprende la situación local? Sin embargo, bajo la bendición y la gracia de Dios, el Evangelio que comenzó en Los Ángeles se extendió rápidamente a Chicago y de Chicago a Nueva York. Estaba en un estado de nada. No había familiares, ni amigos, ni nadie que nos guiara. En la tierra vacía, donde no había nada, Dios creó las montañas, los campos, los cielos y la tierra, los mares y todo tipo de criaturas vivientes como peces, aves que vuelan en el cielo, animales que vagan por los campos y diferentes tipos de árboles. Creemos en Dios, quien creó todo lo existente de la nada. ¿No es así? Y por su mandato ahora salimos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Si trabajamos solo con una perspectiva física, el trabajo se vuelve agotador y nos cansamos fácilmente. No obstante, cuando predicamos el Evangelio conociendo correctamente quién es Dios, Dios nos permite brotar y llevar fruto.
incluso en lugares donde nadie nos ayuda. De esta manera, ahora hay muchos miembros de la familia de Sion en los Estados Unidos, ¿no es así? Lo mismo ocurrió en el Perú, en Sudamérica. Cuando comenzamos, realmente no había nada. El Evangelio comenzó en un lugar humilde, como el aposento alto de Marcos, donde no había nada, pero Dios continuó expandiéndolo. Esto no solo sucedió en el Perú. Desde allí, Dios nos permitió difundir continuamente el Evangelio por toda Sudamérica. Por ello, cuando somos testigos de hechos como estos, lo que realmente importa es si Dios está con nosotros o no. No debemos desanimarnos por el entorno. Dios siempre transforma tales entornos en lugares llenos de su abundancia. ¿Qué ocurrió con la piedra que hirió a la imagen? Está escrito que llenó toda la tierra, ¿verdad? Hasta que una piedra fue cortada. Esto simboliza a Cristo, ¿no es así? El mundo del Evangelio que Cristo está cumpliendo ha sido transformado en un mundo abundantemente lleno de la gracia de Dios. Este año marca el 61º aniversario del inicio del Evangelio. Comparado con la vida humana, ¿no sería semejante a haber cumplido 60 años? El padre y la madre comenzaron el Evangelio en un lugar pequeño como el aposento alto de Marcos. Sin embargo, el mensaje que siempre se ha dado es que este Evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Padre dijo esto en una situación en la que no había nada, ninguno de los miembros lo comprendía. Pensábamos que Dios realizaría milagros más allá de nuestra imaginación humana. Así como un grano de maíz revienta al ser puesto en una máquina para hacer palomitas y se transforma instantáneamente en una palomita varias veces más grande. Simplemente pensamos, ¿habrá una transformación repentina como esa? Sin embargo, Dios vino a este mundo vacío y predicó el Evangelio a cada persona. Dios ha dispuesto las cosas de tal manera que no queda ciudad en Corea sin una iglesia de Dios y casi no hay lugares disponibles para edificar nuevas iglesias. Además, Dios nos ha dado la oportunidad de predicar al mundo. Esta bendición debe quedar grabada profundamente en nuestros corazones. Por ello, si por casualidad van a predicar al extranjero, no deben pensar, ¿por qué todavía no hay una iglesia aquí? Sino que deben pensar, Dios está preparando este lugar para llenarlo en abundancia. No importa quién vaya, Dios ya lo tiene todo preparado. Hacia ese destino nos dirigimos ahora. Aunque por el momento parezca que no se está logrando nada de inmediato, Dios ya lo ha llenado todo y ha dado instrucciones a sus hijos. Encárguense de la obra de llenar y recibirán la bendición por sus esfuerzos. Aunque Dios ya lo haya hecho todo, hace que parezca que nosotros lo hemos hecho. Por tanto, espero que siempre tengan presente que el mundo se llenará conforme a la palabra de Dios. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Decir que la tierra estaba desordenada significa que no había nada. Veamos cómo Dios llena la tierra poco a poco a través del versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana un día. Poco a poco, ¿no está Dios transformando este mundo vacío en un mundo lleno de vida? Aunque estén expuestos constantemente a situaciones o entornos difíciles, no se enfoquen solo en el vacío. Si avanzan con fe en la obra, todo se completará y cumplirá conforme a su fe. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 16.
En Éxodo capítulo 16, versículo 1 está escrito: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Desde que partieron de Ramesés, el día 15 del primer mes, había transcurrido exactamente un mes, desde su salida de Egipto. Leamos ahora el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Incluso caminando a paso lento, el viaje de Egipto a la tierra de Canaán podría haberse completado en 10 días. Por ese motivo, prepararon alimento para un mes. Sin embargo, al cumplirse el mes, aún estaban lejos de su destino, y el camino por recorrer era largo. Hermanos, ¿por qué creen que surgieron tantas quejas entre el pueblo? Ellos se sentían ansiosos y temerosos porque estaban en un lugar donde no había nada. Fue precisamente esa ansiedad la que provocó que estallaran las quejas. ¿Por qué nos sacaste a un desierto donde no hay nada para hacernos morir de hambre? El pueblo murmuró y se quejó con vehemencia contra Moisés, Aarón y los líderes que los guiaban. No fue porque desconocieran el poder de Dios, ya que fueron testigos de las 10 plagas en Egipto. También fueron testigos del milagro de la división del Mar Rojo. Fueron testigos de hazañas asombrosas que ningún poder humano podría haber logrado. A pesar de eso, estaban consumidos por el miedo y el terror de no tener nada. Esa sensación de vacío pesaba en sus corazones y les generaba una profunda ansiedad. Cuando vamos al extranjero o a una nueva región a predicar el Evangelio, podríamos pensar: no conozco a nadie aquí, o no hay ni un solo miembro de la familia de Sión en esta zona. La idea de nada o nadie genera temor. Hermanos, estamos predicando el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, obedeciendo el mandamiento de Dios, quien crea todo de la nada, ¿no es así? Debemos creer que ese Dios está con nosotros y que está orquestando todas las cosas para que se cumplan en el momento en el que pongamos manos a la obra. No obstante, los israelitas no pudieron ver eso. Aunque fueron testigos de numerosos milagros hechos por Dios, en cuanto dejaron de percibirlos, pensaron: no hay nada. Ese pensamiento trajo miedo, y el miedo con la ansiedad se convirtieron en el catalizador de sus murmuraciones. Debemos creer con firmeza y tener la certeza en el corazón de que Dios siempre tiene algo preparado, aún en los lugares donde parece no haber nada. ¿Dónde puede haber agua en medio del desierto? Menos aún puede esperarse comida. La población superaba los 3 millones, un gran número de hecho. Había ovejas, vacas y otros animales. ¿Cómo iban a alimentarlos a todos ellos? Cuando pensaron en esto, todo pareció abrumador y sombrío. En momentos así, necesitamos una fe que nos haga recordar al Dios que crea todo de la nada, en lugar de caer en la queja, ¿verdad? Él es el Dios creador. Las quejas y murmuraciones surgieron por no conocer a Dios lo suficiente, ¿cierto? Dios comenzó a hacer que existieran cosas en un mundo donde no existía nada. En un lugar sin comida, Dios les proveyó maná cada día. Durante 40 años no pasaron hambre, ni les faltó ropa. ¿Y el agua? Dios hizo brotar manantiales en el desierto para que pudieran caminar sin tener que pasar sed. ¿Quién cumplió todas estas cosas en un entorno donde no había nada? Fue nuestro Dios. Dios es verdaderamente mi tesoro.
Él es nuestro tesoro. Aunque decimos servir a Dios, parece que somos demasiado ignorantes de Dios. Pensemos en los israelitas. ¿Acaso el rey de Egipto los dejó ir por bondad después de más de 400 años de esclavitud? No, ¿verdad? Después de experimentar el poder de Dios a través de las 10 plagas, comprendió que un desastre inimaginable caería sobre su nación si continuaba reteniendo a los israelitas. Fue por este temor que los liberó con disgusto, ¿verdad? ¿Acaso no sabían los israelitas sobre esos 10 milagros? Claro que sí. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿acaso solo lo atravesaron sin ver el agua apilada como muros a su izquierda y derecha? Lo vieron todo. Aún así, experimentando y conociendo todo, cuando llegaron al desierto, donde no había nada, se asustaron. Cuando predicamos por primera vez en Europa, Estados Unidos o Sudamérica, no había nada. Parecía que nadie estaba de nuestro lado. Pero ¿quién estuvo siempre ahí? Dios, que crea todo de la nada, siempre ha estado con nosotros diciendo, aunque ahora parezca vacío, pronto se llenará por completo. Él nos ha dado continuamente estas palabras. Con esa fe, se establecieron iglesias en Sudamérica, Norteamérica y también en Centroamérica. Con esa fe, el Evangelio se predicó en Corea y Europa. Con esa fe, el Evangelio se ha extendido por Asia y África. Hermanos, mientras esto continúa, ¿qué creen que sucederá con nuestra acción en todo el mundo? ¿Acaso no está el mundo llenándose por completo, tal como Dios lo prometió en su palabra? Algunos dirán, todavía no hay una iglesia en esta ciudad, pero ¿qué pasará con ese lugar vacío? Pronto se llenará. Cuando avanzamos con una mentalidad llena de fe, grabando en nuestros corazones las palabras, conforme a vuestra fe os será hecho. Encontramos a los hijos de Sión incluso en lugares donde parecía que no había nada. Dios nos ha confiado la gloriosa tarea de guiar a quienes fueron arrojados del cielo a esta tierra, para que tengan un tiempo de arrepentimiento y regresen a los brazos del Padre y la Madre. Debemos tener esto presente. Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? Él es nuestro tesoro. Debemos conocer a Dios. Debemos conocerlo y no olvidar lo que ha hecho por nosotros. Debemos recordar esto. Aunque el mundo parecía vacío, Dios lo llenó de montañas, campos, plantas y animales. Por tanto, no es un espacio que no pueda llenarse solo porque ahora no veamos nada. Si no fuera así, Dios no nos habría enviado allí. ¿Qué padre enviaría a sus hijos pequeños a un lugar plagado de problemas? Ningún padre. Pero como hay decenas de miles de oportunidades para recibir bendiciones allí, Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dijo que ellos nos están esperando. Ahora es como un sendero cubierto de nieve donde nadie ha dejado huellas. Y Dios nos dice, sean los primeros en dejarlas. Por eso Dios nos ha dado esta oportunidad, ¿verdad? Veamos el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Leamos Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿qué miedo podríamos tener?
Dios es nuestro tesoro. Algunas personas preguntan, si creemos en Dios, ¿eso nos dará pan? ¿Nos dará arroz? Pero sí, recibirán pan, arroz, incluso agua como bonificación y todo lo demás también. Ya que la gente del mundo no conoce a Dios, ni ha experimentado las obras que Él ha realizado, a menudo escuchamos tales comentarios de su parte. Exploremos entonces la historia que Dios ha venido llevando a cabo. Veamos juntos Juan capítulo 6, versículo 9. En Juan capítulo 6, versículo 9 está escrito: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos que 5,000 personas seguían a Jesús todo el día sin comer. Sintiendo compasión, Jesús quiso darles de comer y les preguntó a sus discípulos qué tenían en ese momento. Ellos respondieron: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para 5,000 personas? Suponiendo que un pan de cebada es una porción, entonces 5 panes de cebada serían 5 porciones. Y si asumimos que un pescado es una porción, entonces 2 pescados harían 2 porciones, haciendo un total de solo 7 porciones. ¿Cómo podría esto alimentar a 5,000 personas? Los discípulos solo podían ver 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero Jesús hizo que todos se sentaran, bendijo la comida y les dio abundante comida. ¿Cuántas cestas de pan y pescados sobrantes había después de que todos comieron hasta saciarse? Dijeron que había sobras para llenar 12 cestas hasta rebosar. Nuestro Dios siempre es el que crea todo de la nada. Incluso en situaciones en las que no existía nada y parecía imposible lograr algo, Dios siempre ha llenado y ha cumplido todo. Siempre hemos carecido de algo. A veces había escasez de obreros y otras veces faltaban las iglesias. Pero antes de que nos diéramos cuenta, Dios había llenado la iglesia en todo el mundo, tal como estaba profetizado. La tierra estaba desordenada y vacía. No había nada. Así como Dios llenó la tierra vacía con todo tipo de cosas, Dios también está llenando el mundo entero con las palabras del Evangelio. También nos pidió diciendo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este Dios es nuestro Creador, que gobierna y administra el universo entero y todo lo que hay en él, ¿verdad? Ahora estamos adorando a ese Dios. ¿Acaso Dios en su primera venida es diferente de Dios en su segunda venida? ¿Dios de la época del Espíritu Santo es diferente a Dios de la época del Padre o del Hijo? Es el mismo Dios. El Dios que dividió el Mar Rojo a través de Moisés es nuestro Dios. El Dios que alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos es nuestro Dios. Necesitamos comprender y conocer verdaderamente a qué clase de Dios adoramos. Y si lo entendemos bien, no deberíamos creer siempre que, aunque nuestras circunstancias actuales parezcan escasas o pobres, todo llegará a ser abundante. Veamos el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Veamos el capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente,
¿qué les sucederá a todos ustedes? Serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Uno no puede prosperar si está inmerso en la injusticia, el desafuero y en los pensamientos impíos, así como si vive en un entorno que va en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, si ese no es el caso, Dios ha dicho que sin falta prosperaremos. Versículo 24. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y ¿cómo será esto? Te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Versículo 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Dios es nuestro tesoro. Para predicar el Evangelio en muchos países, todos oramos y trabajamos diligentemente en obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, si predicamos el Evangelio sin darnos cuenta de que nuestro Dios es aquel Dios, un solo día de la obra del Evangelio se convertirá en un día difícil, y un mes de la obra del Evangelio se convertirá en un mes muy desafiante. Dios dijo que lo había designado y hecho según su voluntad. Según el plan de la salvación de Dios, debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. Este es el papel que Dios nos ha enseñado a desempeñar. Mientras llevamos a cabo nuestra obra del Evangelio, cada vez que sentimos que falta algo o pensamos, ojalá tuviéramos más de esto, oremos al Dios que provee, recordando que Dios siempre llenará los vacíos por nosotros. Espero que este enfoque nos oriente a lo largo del año. Para conmemorar el Día de Ascensión del Padre, visité las regiones de Busan, Ulsan y Gyeongnam con la Madre. Cada vez que me encontraba con los miembros que solían guardar culto en un lugar pequeño, como el aposento alto de Marcos en los primeros días del Evangelio, me conmovía profundamente. ¿Cuándo se establecieron tantas siones y se encontraron tantos miembros en el área de Ulsan? ¿Cuándo se encontraron tantos miembros en el área de Busan? Nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial son nuestro Dios, que cumplen su promesa sin alterarla. Tal como ellos dijeron, hicieron que se estableciera una iglesia en cada lugar donde debía haber una. En lugares más pequeños, ampliaron sus espacios tal como dijeron. Ensancha el sitio de tu tienda. Cada vez que contemplamos la asombrosa providencia y la obra de Dios, pensamos, verdaderamente Dios es mi tesoro y nuestro tesoro. Solo Dios Creador puede hacer surgir un mundo lleno a partir del mundo de la nada. Por lo tanto, las palabras que se encuentran en Job capítulo 22 vinieron de repente a mi mente. Deberíamos llevar ese tesoro en nuestro bolsillo, pero ya está lleno de las cosas de este mundo. Como nuestros corazones ya están llenos de cosas mundanas, no queda lugar para que Dios entre. En el mundo donde servimos a Dios, debemos desechar todo lo secular, vano y temporal, y enfocarnos únicamente en su palabra, preguntándonos, ¿qué mensaje nos ha dado Dios? Estoy convencido de que si vivimos guiados por el Padre y la Madre, entonces todos los miembros de la familia de Sión podrán pasar cada año, cada mes y cada día en felicidad, gozo y gracia desbordante. Dios ya profetizó hace 2000 años que este Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo, y ahora se está cumpliendo según la profecía. Me di cuenta de que no existe lo imposible
en ningún lugar. Este evangelio se predicará en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un día tiene 1440 minutos, por lo que 100 días sumarían 144.000 minutos. ¿Cómo deberíamos pasar ese tiempo? Por favor, piensen en esto detenidamente. No desperdicien este tiempo vanamente. Durante este tiempo, pensemos en nuestro Padre y en las obras realizadas por nuestra Madre y grabemos en nuestros corazones una vez más el gran poder de Dios que transformó la tierra vacía en un mundo lleno de vida para que las personas habitaran cuando Él creó los cielos y la tierra. Creamos firmemente y tengamos la seguridad de que con las palabras del Padre y de la Madre, este desierto espiritual, que no es diferente de un desierto árido, se transformará en un jardín de flores, donde brotan fuentes de vida y un mundo abundante con todo tipo de criaturas vivientes. Llenemos nuestros hogares con la palabra de Dios, llenemos nuestras iglesias con la palabra de Dios, llenemos nuestros vecindarios con la palabra de Dios y llenemos incluso nuestra nación con la palabra de Dios. Espero sinceramente que hagamos de este año uno de los más bendecidos. No es un papel que cualquiera pueda cumplir. Los roles han sido asignados a los personajes principales del guión, y ningún extra puede intervenir y hacerlo. Este es un papel que debemos cumplir. Por lo tanto, exhorto una vez más a los miembros de nuestra familia de Sion a que no duden, sino que abran bien los ojos y toquen poderosamente la trompeta del Evangelio de Dios hacia todo el mundo. Con esto me gustaría finalizar este sermón. Muchas gracias.